Hola, un saludo cordial. Bienvenidos a este en vivo en Edgar Salas y la entrevista. Me gustaría saber que están en casa bien, cuidándose, que seguimos en pandemia y si alguien está caminando en la calle, pues lleve los protocolos de seguridad. No hay duda que eso es fundamental para poder seguir en esta vida y que sea el Altísimo el que determine nuestra partida y no la pandemia. Parece, cuando uno lo señala así, de manera cruda, ¿no? Pero es nuestra realidad en este día. Ayer hicimos un intento, un gran esfuerzo en el tema tecnológico, pero no se nos dieron las cosas. Hoy sí podemos decir que el Señor ha obrado porque Él tiene que ver con esto de la tecnología y hacemos contacto con el senador Rodrigo Lara Restrepo. Senador, un saludo cordial. ¿Está usted dónde? ¿Atrás tiene una selva o está en una finca? ¿Qué? Estoy aquí por la sabana de Bogotá. Ok. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, Edgar, gracias. Muy bien, muy bien. Pues en medio de todo esto, de ver el sufrimiento de tanta gente, sufrimiento económico, sufrimiento por la pérdida de seres queridos, en términos generales, bien, digamos, familia bien, gracias a Dios. Bueno, eso me alegra mucho. Desde el primer momento en que mi colega, su compañero de trabajo, me habló que la posibilidad de desarrollar una entrevista con usted, yo soy un hombre que cree que el pasado es fundamental para poder vivir el presente y así enfrentar el futuro. Y le digo esto porque, por ejemplo, en mi perfil personal de Facebook, todas las semanas escribo una historia relacionada con alguien de mi pueblo. Yo soy de un pueblito pequeño en Magdalena que se llama El Retén Magdalena. Y Claro. entonces, con motivo de la pandemia, puse a leer a mucha gente de otras personas que no conocieron y que la juventud comenzó a hablar y preguntarle al abuelo, al papá, de quién era que yo escribía, de alguien que fue importante en los 70, en los 80. Y le digo todo eso para decirle que para poder hablar con usted, pues yo me fui a la serie, que no es muy agradable, pues decirlo, pero hay que decirlo, me fui a Pablo Escobar, El Patrón del Mar. Y allí conocí un poquito más fundamentalmente de su padre, de Rodrigo Lara Bonilla, y ahí lo vi a usted pequeño en esa serie. ¿Cuántos años tenía usted cuando sucedieron estos hechos? Edgar, yo tenía 8 años cuando asesinan a mi padre. Tenía 8 años. Sí. Y lo que se muestra en esa serie, usted perdone que yo me vaya allá, que usted abraza a su padre, todo eso fue una realidad, usted vivió ese momento. Bueno, pues eso es una novela, ¿no? Es difícil a Ajá. veces contar la historia de manera muy rigurosa a través de una novela, ¿no? Yo por eso soy un Sí. poco reticente a esa forma de novelar la historia, porque se pierde mucho rigor. La Correcto. novela, la novela no tiene como propósito, pero la novela en televisión no tiene como propósito el rigor realmente, ni servir de Ajá. fuente histórica. Entonces, su propósito es divertido. Entonces, pues tiene que ser relativamente flexible un poco con la historia para contarla. Pero digamos, hay partes que son ciertas, hay otras partes que son noveladas, hay otras partes que son exageradas. Digamos que el día que asesinan a mi padre, pues yo lo recibí muerto, literalmente a mi casa, porque yo lo asesinado en el carro y yo estaba ahí. Sí. Y bueno, lo llevamos a la clínica, lo llevamos al hospital, pero ya no había nada que hacer porque ya había fallecido inmediatamente. Ok. Ok, sí. Bueno, pero de esa novela que habla usted, yo podría hoy rescatar algunas frases que le colocan a su padre y creo que ese tipo de frases son las que muchos años después siguen teniendo un rigor y un valor para la sociedad. Su papá Sí. hablaba de avanzar en la vida con la verdad. Su papá señalaba que era mucho mejor, a pesar del riesgo, ser honestos para con el país. Su papá creo que le enseñó a usted en esa corta edad que no hay duda que es fundamental que la sociedad tenga personas de bien. Yo me quedé con eso al ver esa parte, porque a partir de allí ya sí quería venir al presente.
De todo Claro. eso que quedó en el rigor histórico, ¿qué cree usted que hoy está aplicando desde que usted decidió meterse a la política? Hombre, yo creo que mi padre dejó un mensaje y dejó una enseñanza muy importante en el país. Su primer mensaje, su primer valor que transmite es un inmenso amor por Colombia. Es un inmenso amor por el país y un inmenso amor por los colombianos. Y ese amor lleva a que uno abrace ideas sobre el deber ser de una sociedad, sobre el papel que debe cumplir un Estado y sobre la necesidad de proteger a la gente, proteger a la sociedad de la influencia del crimen, de los criminales. Los criminales, como Pablo Escobar, son personas que no tienen ni Dios ni ley, no tienen ningún tipo de consideración ni respeto por el otro. Son personas degradadas y motivadas o movidas únicamente por un desmedido y enfermizo ánimo de lucro. Y eso hace que pasen por encima de todo, de los débiles, de las mujeres, de los niños, para llegar a sus fines. Y como no tienen límite y no se pueden saciar materialmente nunca, porque están degradados por el frenesí, por la ambición, pues en último es llegar, capturar, utilizar el Estado y esclavizar a los colombianos para sus lucros y sus propósitos personales. Y de eso hay que proteger al Estado y de eso hay que proteger a los ciudadanos. Y por muy poderosos que sean esos criminales, por mucho dinero que tengan, pues siempre habrá gente con un amor superior por el país, con un don y con un sentido del deber superior a la noción de riesgo que tiene para enfrentarlos. Y yo creo que eso fue mi padre, una persona que por encima de los riesgos, de los peligros que enfrentó, de la traición, de la soledad, solo enfrentó a toda esta máquina del crimen, porque entendió que ese era su deber. Si la vida, la providencia lo había puesto en esa situación, era para enfrentar y para dejar ese mensaje de que los colombianos no somos comprables, de que los colombianos no nos pueden comprar con la plata del crimen, de que los colombianos somos mucho más que eso y mucho más fuertes que los criminales. Correcto. Un saludo a Albalul Lovelo, quien nos saluda, lo saluda a usted, a Pedro David Tobías. Senador, en nuestra realidad, usted renunció al partido Cambio Radical. En su momento dio las explicaciones para eso y hoy camina en un objetivo. Es más, regresando a la novela, ahí nació el nuevo liberalismo. Vimos el año pasado a los hermanos Galán con la intención de revivir el partido de sus padres, pero creo que no lo lograron. ¿Cuáles son los objetivos suyos hoy? Cuando creo, así que no tiene un partido. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cuáles son sus metas? La meta es crear básicamente ese proyecto de corte liberal socialdemócrata. Yo estoy convencido, y lo puedo sentir en la calle todos los días, que los colombianos están un poco ya, o están hartos, están aburridos de la política, de la división. Es que la derecha populista, que hoy nos malgobierna, y la izquierda marxista se parecen en su forma de hacer política. Ellos dividen. Entonces, la derecha populista divide con el miedo. ¡Oh, ojo! Con el 2022. Cuidado con el castrochavismo, cuidado porque al lado puedes tener a un infiltrado de Cuba. Y el miedo es un vector eficaz para manipular a la gente. Sí. Tú manipulas con el miedo. Entonces, si tú todos los días repites mensajes de división y de miedo, tú logras dividir a la sociedad y enfrentarla. Si tú logras eso, tú perfectamente puedes abstraerte y a puerta cerrada, como gobernante o como partido, te dedicas a gobernar todos los días por y para los 4 o 5 grandes capitales o 5 hombres más ricos de este país. Pero para eso primero necesitas darle circo, darle miedo a la gente y dividirla. Entonces, si tú observas, ese ha sido el accionar de la derecha populista que hoy nos gobierna. Cuidado con el castrochavismo, cuidado con el 2022. Pero la reforma tributaria la hacen por y para los más ricos. Es decir,
al trabajador que no puede eludir, que no puede evadir el pago de impuestos, al pueblo que tiene que ir a comprar bienes de primera necesidad, le clavan el IVA, le intentan meter el IVA a la canasta familiar, le clavan el impuesto de renta, y a los más ricos les regalan o les dan la prerrogativa de la exención tributaria. Es decir, a los más ricos les permiten eludir y encontrar una cantidad de pasadizos en el sistema tributario para terminar pagando mucho menos de lo que paga proporcionalmente un trabajador común y corriente que no puede eludir el pago de impuestos porque se lo descuentan de la nómina. Claro. Por ejemplo, ¿de qué otra forma gobierna esta derecha populista? Lo vimos en el manejo económico de la crisis del coronavirus. El gobierno se demoró 4 meses y medio en hacer los primeros giros del subsidio a la nómina. Pero solamente llegó a las medianas y grandes empresas, cuando el 60% del empleo en Colombia está en pequeñas y microempresas. Es decir, el carrasquilla que hizo, en Colombia había 1.600.000 empresas, descartó de tajo a 1 millón porque no estaban al día en los pagos de parafiscales. En una cuarentena, una pequeña empresa, pues si no tiene recursos, ese mismo día ya está en mora. Las empresas grandes sí tienen acceso a crédito. Entonces, con ese pretexto, pácate, las descartó. Quedaron 500.000 empresas clasificadas y descartó a las que tenían menos de 3 empleados formales. Es decir, quedaron 130.000 empresas habilitadas. Obviamente están ahí incluidas las más grandes y las más poderosas del país. Nuevamente descartó al débil, descartó al pequeño, descartó al microempresa, descartó al sector informal. Colombia tiene hoy la tasa de desempleo más alta de América Latina. ¿Y cómo hace la derecha populista para gobernar impunemente? Porque asusta a la gente con el cuento castrochavista todo el día. Y lo vimos ahorita con las vacunas. Se demoró el gobierno 4 meses, se demoró el gobierno mucho más que los demás países de América Latina en iniciar este proceso de vacunación. La vacuna gratuita es la vacuna que puede acceder el pueblo y las clases medias, y en el decreto ya ha dicho que los ricos podrán comprar su vacuna directamente. Es la filosofía de la derecha populista, pero para poder hacer cosas así tienen que asustar a la gente. Y la izquierda marxista, más radical, divide a los colombianos, pero usando el odio y la inmensa frustración que produce la iniquidad de un sistema como el que propone la derecha populista. Por eso hay que crear un camino nuevo, y ese es el camino que yo llamo liberal socialdemócrata, porque creen en la economía de mercado, creen en la democracia, creen en las libertades, creen en el Estado de Derecho, pero con un principio de solidaridad para hacer reformas estructurales muy profundas. Correcto. Yo le hago un gran resumen, entonces, mire, derecha populista, de acuerdo a lo que usted señala, a través del miedo. Izquierda marxista, a través del odio. Ese es el gran resumen. En la mitad podemos estar, entonces mucha gente, usted está en la mitad. El presidente creo que alcanzó 11, un poco más de millones de votos, la izquierda con Petro como 9, 10. Entonces este es un país de un poco más de 45 millones de habitantes. ¿Cree usted que existe y están las condiciones dadas para que nazca ese escenario al cual usted le apunta? Absolutamente. Eso es lo que piden los colombianos. Los colombianos piden salir de esta polarización artificial que causan los extremos políticos, porque los colombianos no son bobos. Ya se dieron cuenta que los manipulan con el cuento castrochavista, con el cuento del ojo del 2022, y tampoco quieren dejarse manipular por sistemas de extrema izquierda, con base en las frustraciones que produce este sistema que nos ha dejado la derecha populista. Cuando las encuestas hablan de que los colombianos mayoritariamente quieren votar por el centro es una forma intuitiva de apelar a una propuesta política de esta naturaleza. La activista Norma Vera Salazar, no sé si la conoce personalmente, pues es una mujer muy importante en el territorio, dice: felicitaciones Edgar Salas Ballestero por este espacio de debate y buena información. Les agradezco sus comentarios y también si hay interrogantes, pues podamos desarrollarlo en este espacio con el senador. Usted, para empezar este tipo de idea, pues tiene que tener a un amigo que usted le dijo: oye, como decimos aquí en la costa, oye, viejo, men, ¿y nosotros por qué no empezamos esto y esto y esto? La gente está cansada de esto, pero también está cansada de esto. En ese sentido, ¿está Rodrigo Lara Restrepo con quién en esta iniciativa? ¿A quién quiere buscar para emprender este proceso de liberal socialdemócrata? Que tiene un nombre de otra cosa muy llamativo, muy interesante.
Nosotros arrancamos primero creando un grupo parlamentario muy poderoso, conformado por 11 senadores de la República. Okay. 11 senadores es algo más grande que el Centro Democrático, si exceptúas a Uribe. 11 senadores es más grande que el Partido Liberal Oficialista. 11 senadores es el doble que el Partido Verde. 11 senadores es un bloque muy grande. Es gente, mucha gente y muchos votos representados allí que creen en la idea. Es una idea muy poderosa. Y la semana entrante vamos a lanzar una fundación llamada Fundación Juntos, Fundación Libre Socialdemócrata, para ya construir el movimiento ciudadano, cívico ciudadano, porque yo estoy convencido que este tiene que ser un espacio libre para la ciudadanía, por eso se llama Fundación Libre Socialdemócrata. Y allí vamos a hacer un trabajo de filosofía política, de construcción de ideas, porque la política colombiana tiene que apoyarse y fundamentarse en las ideas, para ser transparente, para poder de verdad mostrarle lo que pensamos a los colombianos, pues hay que hacer un trabajo ideológico, la materialización, la concreción de una idea, de filosofía política. Y esa filosofía, como te lo decía, es respeto del orden liberal, es decir, del orden del Estado de Derecho, de las libertades, de las garantías individuales. La derecha populista no cree en el Estado de Derecho. La derecha populista tenía hasta hace poco un proyecto de referendo para acabar con la justicia de Colombia. Es decir, para imponer de manera arbitraria y atrabiliaria la voluntad del Ejecutivo. Porque donde no hay justicia, tú quedas completamente expuesto e indefenso al accionar de quien controla la rama ejecutiva. Y la izquierda marxista, lo hemos visto en otros países, no tiene ningún problema en alterar y supeditar el orden democrático y la alternancia democrática para lograr sus fines, que no son otros que realizar el socialismo. Entonces yo creo que hay que fundamentar el respeto por la Constitución, las libertades, las garantías, el Estado de Derecho, la democracia, la economía de mercado, pero en ese marco hacer las reformas económicas y estructurales que necesita Colombia. Se suma a nuestra transmisión, senador Lara, Josefita Orozco, directora del Vocero de la Provincia. Este es un periódico de la provincia del Magdalena, el primer periódico de la provincia del Magdalena. Interesante entrevista, colega Garzala, muy amable. Bueno, dice usted que nace en los próximos días una fundación, que ya hay 11 senadores en esta línea de hacer crecer este pensamiento. ¿Tienen que convertirse en partido político para tener un candidato a la presidencia, un candidato a la vicepresidencia? ¿Cómo es ese tema? Es una posibilidad. Los partidos políticos en Colombia están atravesando una crisis muy profunda. Los partidos políticos en Colombia están desacreditados y los partidos políticos en Colombia se comportan como monopolios. Hacen leyes para que ni los congresistas se puedan salir y leyes para que nadie realmente pueda crear nuevos partidos. Entonces, pues nosotros vamos a hacer un debate de ideas, vamos a acudir a movimientos ciudadanos, a movimientos significativos de ciudadanos y vamos a dar la pelea como nos toque darla, porque tenemos fe, en primer lugar, convicción en nuestras ideas y esperanza que Colombia tendrá un mejor mañana. En el mes de diciembre, hablando de partidos, nació una iniciativa por un movimiento que hoy lidera el gobierno departamental, la alcaldía de Santa Marta, Movimiento Fuerza Ciudadana. Salieron a las calles de los pueblos del Magdalena con el objetivo de darle nacimiento a un partido. Me imagino yo que querrán llamarlo Partido Fuerza Ciudadana. Esta manera de gobernar al territorio, ¿usted lo encasilla en esa izquierda marxista o tiene una visión distinta de cómo está el territorio del Magdalena? No, yo creo que hay expresiones cívicas como las que uno observa por todas partes en el Magdalena supremamente interesantes. Hay obviamente un cansancio muy grande con la política tradicional y yo creo que en el Magdalena, como en muchas partes del país, hemos visto unas expresiones cívicas, libres, extraordinarias de emancipación ciudadana y a ellas acudimos y a todas las invitamos en este proceso. Correcto. Usted me está entonces dando un mensaje de que si un movimiento como Fuerza Ciudadana se suma a lo que ustedes están proyectando de liberal socialdemócrata, venga y vaya.
Nosotros creemos firmemente, Edgar, en las ideas. Una idea de profundo reformismo y una fe y una convicción muy clara de que ese es el camino. Por consiguiente, yo no soy un hombre de vetos. Yo no puedo estar vetando a Y, a X. Yo estoy invitando a que nos transformemos para hacer realidad esta idea. Las conversiones en la política son constantes y yo creo que cuando hay fe en la idea y claridad en la idea, bienvenidos todos los colombianos, porque es que la política debe unir. La izquierda radical y la derecha radical dividen. En este momento de crisis tan profunda, Edgar, es que tenemos un déficit fiscal de 100 billones de pesos, la tasa de desempleo más alta de América Latina. Tenemos un retroceso aberrante en términos de indicadores sociales. El país se ha empobrecido y ha retrocedido décadas en lucha contra la pobreza. En este momento hay que unir, Edgar. Hay que unir. Los países que han enfrentado crisis así de profundas solo han logrado salir adelante cuando se han puesto de acuerdo en lo fundamental. Yo no soy un hombre de vetos, yo soy un hombre de ideas. Y por eso se hago un llamado. La izquierda radical divide y la derecha radical divide. Un proyecto liberal socialdemócrata es moralmente superior a la izquierda marxista y a la derecha populista, porque nosotros estamos en capacidad de unir. No es por moralina, digo que es moralmente superior. Digo que es moralmente superior porque nosotros tenemos como vocación unir y convocar a todos los colombianos alrededor de estas ideas. Las ideas para usted tienen que fortalecerse, forjarse, blindarse, pero ellas necesitan un cuerpo físico. Hoy día no están pensando ustedes en un nombre que diga, este es el nombre o yo soy el hombre para las próximas elecciones presidenciales. Yo creo, Edgar, que en Colombia hay un problema con la política. Si tú observas, aquí todo el mundo se lanza a todo. Sí. Tú ves candidatos para todo. Y tú preguntas, ¿por qué te lanzas? Porque soy yo. Eso es muy frecuente. Se vuelve a veces un ejercicio un poco de vanidad, un poco de ansiedad. Ahí hay candidatos, yo cómo no voy a estar. Y el político va y se mete. Y es válido, pero no creo que sea el mejor camino. El mejor camino es hacer las cosas en orden y con claridad. Y el orden define, diría yo, el proceso. Lo primero es definir las ideas que tú representas. Porque cuando uno hace política, uno va en nombre de algo. Tú no vas en nombre simplemente de Rodrigo Lara. ¿Por qué? Porque soy Rodrigo Lara, porque soy Pedro Pérez, porque soy Pepito. No, uno va porque uno representa un mensaje, una idea, un evangelio, una idea general sobre el país. O sea, y una vez tú logras definir, eso es lo que queremos hacer con la fundación que estamos creando, de ahí surge luego una mecánica, que es una mecánica de consulta. Y de esa consulta surge un candidato. Pero es un proceso, eso no se puede predefinir. Entonces estamos en ese trabajo de la fundación para que salga un candidato. Correcto. Bueno, agradezco a Luis Manuel González. Dice, no sé si es un interrogante, dice, ¿y el respeto por el proceso de paz o es una afirmación? Y Claudia Patricia Mejía nos cuenta que es una excelente entrevista. Bueno, vayamos al tema del proceso de paz que habla Luis Manuel. Hoy, ¿usted cómo ve la realidad del proceso después de todo lo que nació en el gobierno Santos? ¿Usted confía en que esto siga adelante? ¿Cuál es el panorama que le ve a lo que ha sucedido? Porque los colombianos también somos de que hoy hubo un temblor y listo, nos asustamos, pero al día siguiente uno se olvida de eso. Yo creo que mucha gente hoy pues ni sabe qué está pasando con esos exguerrilleros y a veces ni le importa qué está pasando con un guerrillero o un exguerrillero que volvió a ser guerrillero. ¿Cuál es la visión suya? No, el proceso de paz, Edgar, ya es una realidad. El proceso de paz se firmó hace ya incluso unos cuantos años. Eso no se va a acabar y además pues no tendría ningún sentido. El proceso de paz fue positivo indiscutiblemente. El proceso de paz pues es todavía un proceso aún inacabado en cuanto a su materialización, a su implementación, pero pues ya se acabó, ya se acabaron las FARC como organización armada central.
El gobierno o el Estado colombiano no ha sabido hacer presencia en el territorio, lo cual le ha permitido a grupos narcotraficantes, disidentes, mafiosos, lo que sea, bandidos en general, de copar el territorio que antes ocupaban las FARC. Pero sí no es un problema del proceso de paz, que había que hacerlo, es un problema de un Estado incapaz de hacer presencia en el territorio. El proceso de paz se terminó de robustecer ahora con la elección de Joe Biden en los Estados Unidos. El mensaje inmediato del Departamento de Estado de Estados Unidos hacia Colombia es: vamos a proteger y a defender el proceso de paz. Es una de nuestras grandes prioridades diplomáticas. Y hasta ahí llegan los bríos del centro democrático, hasta ahí llegan los referendos revocatorios. Eso se acabó, porque le tienen mucho miedo a los Estados Unidos. Entonces eso no se va a acabar. El proceso de paz es un asunto ya, digamos, electoral o un debate electoral del pasado. Obviamente el centro democrático está desesperado por traerlo a presente otra vez, porque pues a ellos como ellos dividen el rédito, la división les trae rédito. Entonces dividir entre amigos y enemigos del proceso de paz, eso es bueno electoralmente para ellos, porque no saben unir. Y lo otro es izquierda contra derecha, esa es la otra estrategia electoral que ellos tienen. Pero desde que surja una propuesta como la nuestra, liberal socialdemócrata, pues se les acaba el discurso, porque ya no pueden dividir entre Petro y ellos. Hay aquí un proyecto muy amplio, que no es de izquierda, pero que sí es reformista desde nuestra perspectiva liberal. Y por otro lado, pues ya está Joe Biden en el poder y va a defender el proceso de paz. Entonces ese no va a ser un tema electoral otra vez en Colombia, y el proceso de paz va a seguir robusteciéndose. Sí. Bueno, menciona usted al presidente de los Estados Unidos recién posesionado. Fíjese que la fiesta democrática en Estados Unidos se da un 20 de enero, cuando hay una tremenda fiesta en el Caribe con el nacimiento del caimán, fundamentalmente en el municipio de Ciénaga. A través del tiempo, ¿no?, uno ha escuchado, no, los liberales de Colombia son los demócratas de Estados Unidos. El nombre que usted señala, liberal socialdemócrata. ¿Qué empatía tienen esas ideas que hoy usted está promoviendo con los demócratas de los Estados Unidos? Mucho, claro. Es, digamos, el partido hermano de en los Estados Unidos. Hay dos partidos. Ajá. Obviamente el Partido Demócrata tiene, pues solo hay dos, entonces pues tiene un espectro más amplio, pero claro, digamos, si nos hiciéramos el traslado o una translación, llamémoslo de esa manera, sería el Partido Demócrata, por supuesto. Claro. Y el Centro Democrático, pues el Trump o los republicanos. Correcto. Dicen ustedes que empieza una ardua tarea a partir de la fundación. ¿Quiénes llegarán a los pueblos? ¿Quiénes vendrán a El Magdalena a decir, a tocar una puerta? Hola, somos liberales socialdemócratas y queremos entregarte nuestras ideas. ¿Quiénes inician ese proceso? ¿Cómo es esa historia? Pues este es un gran espacio para hacer una invitación a la ciudadanía. Yo quiero construir esto con ciudadanos, yo quiero construir esto con actores cívicos, yo no quiero hacer esto con política tradicional. Los colombianos están hartos de la política tradicional. La política tradicional realmente poco se ha ocupado de los anhelos más profundos de los colombianos, y lo vimos ahorita con el Congreso virtual. La política tradicional y el gobierno cerraron prácticamente el Congreso, lo volvieron una plataforma. Y pues se acabó el control político. Es que el Congreso es asumir la voz de la gente que está en la calle y contrarrestar al gobierno. Entonces yo creo que esto es mucho más válido acudiendo a la ciudadanía, y hoy con redes sociales, yendo a la calle, saludando a la gente a pesar de la pandemia, es como vamos a construir este gran proyecto liberal socialdemócrata. Sí, señor. Me dicen que le pregunten su opinión en relación al tema de vacunas. ¿Qué opina usted? No, pues... un día se queda sin palabras, Edgar, porque pues, a mí me da mucha tristeza, la verdad. Me da una tristeza y siento una impotencia infinita. Toda América Latina está vacunando. Brasil, hoy llegaron 2 millones de dosis a Chile. 2 millones de dosis de vacunas. 2. Es decir, con eso pueden vacunar casi al 10% de la población chilena. Ellos
Ellos ya deben tener casi dosis para 10% de la población chilena. Correcto. Es decir, es como si aquí nosotros ya hubiéramos o tuviéramos aquí en el país, pues no sé, 5 millones de vacunas fácilmente. Que no ha llegado ninguna. Cuando lleguen las primeras en febrero en Chile ya habrán vacunado al 15% de la población. Entonces, el problema de esto es gravísimo, Edgar, porque usted ya observó que hoy el gobierno cerró los vuelos con Brasil y con Leticia. Sí. Lo que hay en todo el mundo es una carrera desesperada entre vacunas y mutaciones o variantes del virus. La variante inglesa es 30% más contagiosa. Perdón, entre un 40 y un 70% más contagiosa y 30% más letal. La brasileña produce escozor, porque Manaos, por ejemplo, tenía a 3/4 partes de su población con inmunidad de rebaño, es decir, con anticuerpos, y se desvaneció con la nueva cepa. Las hospitalizaciones de muchachos entre 18 y 30 años es altísima con esta nueva cepa. No se sabe aún su nivel de resistencia a las vacunas y las hospitalizaciones son más largas. Entonces, hay en Europa y en Estados Unidos con las nuevas variantes y están vacunando a toda velocidad. Aquí no hemos empezado. Entonces, el riesgo de haber demorado el inicio de la vacunación es grandísimo porque se traduce en muertos. Todos los días se están muriendo 400 personas. Sí. Y se traducirá básicamente en que habrá necesidad, muy posiblemente, por lo menos ese escenario hay que preverlo, de más confinamientos, más toques de queda y menos reactivación económica, más pobreza, más dolor y más tristeza. Y vuelvo otra vez a la filosofía de la derecha populista. La derecha populista no se preocupó, no fue diligente en el gobierno, no compró a tiempo las vacunas, no llegaron a tiempo, pero eso sí, en el decreto permite que los que tienen dinero puedan comprarlas. Pero la vacuna gratuita, que es la que usted vacuna a una sociedad tan pobre, se va a demorar casi 2 años en llegar. Entonces esto es, bueno, es aterrador, muy triste. Yo siento una gran tristeza por lo que está viviendo mi país. Bueno, senador, uno de los interrogantes, y para allá iba yo, pregunta Claudia Patricia Mejía y dice, bueno, entonces el control político, la tarea del Congreso, aunque ese cuerpo legislativo es de mayorías y minorías y todo lo convierten en, no, este es un ataque para el presidente, pero en esencia, el control político a el escenario de por qué, por ejemplo, Chile tiene ya sus vacunas, otros países también, pero nosotros no. Mire, el gobierno, lo que ha venido pasando en Colombia es muy grave porque además de la pandemia hemos observado que ha habido un gran deterioro institucional. Una característica de la derecha populista es que pisotea los procedimientos democráticos. Vimos que tenían un proyecto para acabar con la justicia, pero al mismo tiempo, de forma civilina e indirecta, terminaron desapareciendo al Congreso de la República. El Congreso de la República es fuerte cuando la gente se reúne. Es decir, es un poco los hombres tienen poder cuando están juntos. Una huelga tiene efecto, pues cuando la gente sale a la calle y se une. Una huelga virtual, pues no existe. Lo mismo pasa con el Congreso de la República. Un Congreso virtual es una ficción de reunión. Entonces, si los sectores políticos que están en un Congreso no se reúnen en el Capitolio, su control político no tiene fuerza. Y el congresista se vuelve débil porque está aislado, solo en su casa. El congresista es fuerte cuando se encuentra con los demás, cuando hace equipo, cuando hace bancada, cuando hace partido y hacen el debate de control político del Congreso de la República. El gobierno y su mayoría muy hábilmente se inventaron la figura del Congreso virtual para tener al Congreso en su casa. Y lo sustituyó por un remedio que es el Congreso sesionando a través de una plataforma. Y obviamente, cuando usted debilita el Congreso, cuando lo aísla y lo fragmenta, usted logra pasar como una locomotora cualquier proyecto de ley, cualquier reforma y desaparece el control político, porque nadie está pendiente de lo que hablen unos mamarrachos en una plataforma, es decir, congresistas según unos mamarrachos hablando en la plataforma y nadie les para bolas. Y por eso no hubo control político. Y cuando los gobiernos no tienen control político, se duermen, se confían en lo que hacen, porque el control político le exige al gobierno permanentemente que haga las cosas bien, que esté pilas, que compre, que hubo, ¿por qué no hay vacunas?
Pero cuando no hay control político, pasan este tipo de cosas. Y estas son el precio y el costo de este tipo de cosas que las instituciones, la división del poder en tres ramas es algo que obedece a la sabiduría humana, la sabiduría histórica. Y esto se inventó porque así funciona correctamente una democracia. Y cuando un gobierno de derecha populista aplasta la rama legislativa, como lo hizo con el Congreso Virtual, pues terminamos sufriendo estas consecuencias. Correcto. Otro interrogante nos dice que, bueno, en medio de ese Congreso Virtual del que habla usted, de legislar medidas de prevención para la población y el gobierno ante la situación que se está viviendo. Hoy hay COVID, mañana no sabemos o mañana continuará. En ese sentido, ¿qué mensaje? Porque uno siente que todos hablamos de reactivación económica, pero cada vez que hablamos de reactivación económica, esa reactivación, ahí viene en la cola una cantidad de muertos. Eso es una cosa terrible, más cuando mucha gente y lastimosa gente no creen que esto sea una verdad y todos los días tenga los 300, tenga 200 muertos aquí en el Magdalena, en el caso de mi territorio, todos los días hay un muerto. En ese sentido, pues, ¿cuál es su visión, senador? Edgar, no hay reactivación económica sin vacunas, así de sencillo. Y lo que muestran ya los diferentes indicadores es que nosotros no vamos a tener una vacunación significativa de la población hasta final de 2022. Es decir, hasta finales de 2022 aquí no va a haber una vacunación. Me preocupa mucho que el gobierno, desesperado por mantenerse en el poder, empiece a utilizar las vacunas como una herramienta de politiquería. Y eso tenemos que denunciarlo si llega a pasar. Porque es utilizar la vida, la salvación de la gente con un fin mezquino. Yo espero que no lo hagan, yo espero que los órganos de control vigilen, que nosotros desde el Congreso vigilemos, pero los ciudadanos también deben vigilar muchísimo, porque no pueden hacer politiquería con la vida de la gente. Sería de verdad el más vil de todos los pecados y el más vil de todos los vicios. Sí, señor. Ramón Miranda nos dice, poderoso, es un hombre muy creyente en Dios y considera que aquí también está jugando un papel fundamental, Papá Dios, en todo este escenario. Y Germán Pontoni Moreno nos pregunta, senador Rodríguez, ¿cuál será la estrategia económica para poder reactivar la misma y superar la depresión en que estamos? ¿Qué responderle a Germán? Nosotros tenemos que hacer un cambio muy profundo de las políticas económicas, pero sobre todo el modelo económico. La derecha populista se ha caracterizado básicamente por ser muy austera en tiempos normales en cuanto a gasto público e inversión pública y en gastar un poquito más en épocas electorales. La segunda característica del modelo económico de la derecha populista ha consistido básicamente en abrir indiscriminadamente las fronteras para la importación de productos y en proteger muy poco el empleo de los colombianos y prácticamente no promover de ninguna manera la manufactura o la política industrial. Nosotros tenemos una dualidad económica muy compleja. El 55% de la población vive en la informalidad, en actividades de muy baja productividad y de mucha inseguridad económica. Y por otro lado, el 35% vive con empleos formales y el 15% depende de alguna manera del sector público. ¿Cómo hacemos para para darle empleos formales al 55% de la población? Solo hay una respuesta: promover manufacturas, promover básicamente la producción nacional de productos de valor agregado. Y eso se hace con patriotismo económico, con un Estado capaz de generar una política de manufacturas y una política industrial. Segundo, nosotros no podemos seguir abriendo indiscriminadamente la importación de productos que destrozan los precios de los productos agropecuarios nacionales. Estados Unidos subsidia con 30 billones de dólares al año su producción agropecuaria. 30 billones de dólares son 4 años de presupuesto de inversión pública en Colombia. Es decir, es lo que nos gastamos en toda la inversión pública del país. Solamente en temas de agro se gastan eso en los Estados Unidos. Acaba de llegar una importación masiva de productos, de leche en polvo de los Estados Unidos.
Eso derrumbó completamente el precio de la leche en Colombia y condenó a la pobreza a los pequeños ganaderos de este país. Entonces, ese modelo nos va a arruinar, ese modelo no genera empleo. Tenemos que dar un salto dentro de la economía de mercado para que con patriotismo económico defendamos y protejamos la producción industrial y agropecuaria del país. Senador, hay un tema en relación a la niñez y María Lemus le dice, doctor Rodrigo, buenas tardes, necesitamos más de usted y de sus proyectos. ¿No ha pensado en la pena de muerte para violadores y feminicidio? Pregunta ella. No, yo he sido muy enfático en que la pena de muerte no sirve. La pena de muerte es una medida que no existía, no existe en nuestro ordenamiento jurídico y está desapareciendo en todo el mundo. Uno de los que más aboga por la eliminación de la pena de muerte es el Papa Francisco, por ejemplo. La pena de muerte no disuade. Lo que disuade a los bandidos y a los criminales que cometen esos delitos horrendos es la eficacia de la justicia, es capturarlos y hacer efectiva la pena. Eso es lo que disuade. La pena de muerte se vuelve imperdonable cuando se comete un error, por ejemplo. Y hay gente que ha sido de nada muerte siendo inocente. Entonces, mientras que si la pena es larga, siempre habrá una ocasión para revisarla. Pero la pena de muerte yo no creo que sirva realmente para disuadir esos delitos tan horrendos. Bueno, senador, sabemos de sus ocupaciones, de otras tareas y voy a terminar con usted con unas preguntas bastante rápidas. ¿Cuántos años tiene usted, senador? 45. ¿Tiene hijos? ¿Casado? Dos hijos. ¿Usted nació en Tierra Caliente o en Bogotá? Yo soy de Tierra Caliente, del Valle del Río Magdalena, yo soy de Neiva. O sea, nació en Neiva, ok, la tierra de su padre. Sí, ¿Cuándo señor. ¿Cuándo viene al territorio magdalenense? Hombre, muy pronto, mira que esta semana iba para Barranquilla, pero es que esta pandemia nos tiene a todos, nos trastoca los planes. Iba a Barranquilla, pero me iba a ver con una gente, pero la gente se pone nerviosa. Aquí está el pico. Entonces, esto me ha trastocado los planes, pero pues la semana entrante pienso viajar a Barranquilla y a Cartagena y espero que en unas 3 semanas, un mes pueda ir por el Magdalena. Es una tierra que yo quiero mucho y voy mucho a Santa Marta. Bueno, y lo que hay que decirle es eso, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que... Subo mucho a la sierra. La pandemia nos ha demostrado que no respeta pinta, como decimos en el Caribe, que no aguanta juego, que se llevó lastimosamente a un ministro aquí en el territorio, a el obispo de la ciudad de Santa Marta. Esto es una cosa de locos. Así que lo que le vamos a pedir es que gracias por estar con nosotros, pero que también cuídese mucho si va a desarrollar esos viajes. Usted es un hombre valioso para el país y confiamos en que este cúmulo de ideas se pongan en práctica para una mejor sociedad y seguir construyendo sociedad, seguir construyendo familia. Fue un placer para Edgar Salas y la entrevista tenerlo aquí, senador. Gracias, Edgar. Gracias por la invitación. Pasé un momento muy agradable. Estamos hablando aquí a la orden, cualquier cosa que yo les pueda ayudar. Sí, señor. Cuídese mucho, senador. A ustedes gracias por estar siempre con el corazón. Chao. Chao, Edgar.